quieren ustedes empezar de una vez. Y antes que nada, pues muchas gracias a los compañeros por haberse conectado en este día. Sabemos que era un día de examen, pero que lo utilizamos para las siguientes exposiciones. Muchas gracias. Empecemos, pues, compañeritos. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Buenas noches, licenciado. ¿Estamos listos, compañeros? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno. Buenas noches, licenciado y compañeros. Somos el grupo número 19 y vamos a exponerles el caso denominado Derechos Humanos versus Guatemala. Este es un juicio o un caso que surge a causa del conflicto armado interno que vivió nuestro país de 1962 a 1996, en donde ocurrieron innumerables violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás abusos contra gran parte de la población. En ese sentido, los activistas y procuradores de derechos humanos eran constantemente perseguidos, amenazados e intimidados por el ejercicio de su trabajo, ya que debían evidenciar las inhumanas acciones en contra de la población en general. Y como bien es del conocimiento público, el ejército y la guerrilla y las mismas fuerzas policiales del Estado fueron señalados de ser los responsables de estos acontecimientos oscuros que marcaron la historia del país. Todo ocurrió en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, en el 2004, en donde una familia de 12 integrantes se vio afectada por las amenazas y persecuciones que sufrían por parte de militares y militares retirados que públicamente manifestaban un discurso de odio en contra de los defensores de derechos humanos. La primera víctima mortal, identificada como el señor AA, que así vamos a identificar a todas las víctimas porque así lo había dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos por seguridad de ellos, fue atacado a tiros y falleció. Y durante el novenario de su deceso, la familia fue intimidada con disparos cerca de su vivienda, lo que provocó el desplazamiento de inmigración de 11 de sus integrantes. En ese contexto, el caso de Derechos Humanos versus Guatemala se presenta como un recordatorio elocuente a la necesidad de una justicia internacional eficaz y evidenciar la responsabilidad del Estado al no hacer efectivas las garantías constitucionales. A continuación, exploraremos los conceptos jurídicos que llevaron a la sentencia y reflexionaremos sobre cómo este caso ha contribuido a fortalecer el imperativo de respetar y garantizar los derechos fundamentales, especialmente en Guatemala. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Dándole continuidad a lo que mencionaba la compañera, vamos a continuar con los conceptos jurídicos incluidos dentro de la investigación. Número 1. Responsabilidad del Estado. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido constante en afirmar que la responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito internacional que le sea atribuible, en violación de sus obligaciones adquiridas en virtud de un tratado de derechos humanos al respecto. Es importante indicar que es un principio básico del derecho internacional público respaldado por la jurisprudencia internacional que los estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe, tal y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. En este sentido, también se debe tener en cuenta, siguiendo lo establecido con la Corte Interamericana, los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, como también lo sostiene la responsabilidad estatal de respetar y garantizar los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno. Es un componente inherente al involucramiento de organizaciones de ayuda humanitaria que buscan aliviar las dificultades de estas familias. Buscan ser un complemento a la acción estatal, no un sustituto. Relativo al caso en mención, la Comisión establece que había un nexo evidente entre la impunidad imperante en el país y la situación de vulnerabilidad de los defensores. Y en cuanto a la autoría de estos hechos, existía un consenso generalizado reconocido incluso por el gobierno en el sentido que el incremento de tales hechos estaba asociado a la existencia y funcionamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que tenían conexiones con el crimen organizado y con agentes de estructuras del Estado, particularmente con los servicios de inteligencia militar. Esto nos lleva a dar a entender de que existen situaciones de aparatos represivos en el Estado desde el tiempo del conflicto armado interno que vulneraron la integridad de los representantes que buscaban la defensa de los derechos humanos en Guatemala.
Lógicamente se polarizó mucho en el sentido de que existía también los grupos organizados de estructuras de mafias, como conocidos comúnmente como maras, que fueron los que también actuaron, según las investigaciones del MP, en contra de la persona víctima en este caso. En el 2004, la comisión señaló que la cantidad de actos de la misma índole había aumentado en los años anteriores y formaba parte de un patrón de intimidación hacia los defensores de derechos humanos, el cual tenía como propósito impedir que la actuación del Poder Judicial efectiva en casos sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. La responsabilidad del Estado es la obligación importante que pesa sobre este de reparar los daños causados por el crimen. Se basa en el principio de que todo daño causado ilícitamente por él debe ser reparado de buena fe. La Corte reitera que es deber del Estado no solo crear las condiciones legales y formales, sino también garantizar las condiciones fácticas en las cuales los defensores de derechos humanos pueden desarrollar libremente su función. Esto está incluido dentro del artículo 1, artículo 22, 23, 25, 4, 5, 8 del Convenio de San José. La jurisdicción internacional. Número 2. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA creado en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA. Está compuesta por 7 integrantes independientes, personas expertas en derechos humanos que no representan a ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Ejerce su función mediante la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, la preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país o sobre una temática particular, la adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales de la Corte y de la Interamericana de Derechos Humanos, y el procesamiento y análisis de peticiones individuales con el objetivo de determinar la responsabilidad internacional de los estados por violaciones a los derechos humanos y emitir las recomendaciones que considere necesarias. En el caso que la Comisión determine que un estado es responsable por haber violado los derechos humanos de una persona o grupo de personas, se emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones: suspender los actos violatorios de derechos humanos, pronunciarse al respecto de un estado que no es miembro de la OEA o sí puede ser miembro de la OEA, proporcionar abogados para asistir en procesos judiciales internos o para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante la comisión, investigar y sancionar a las personas que resulten responsables, reparar los daños ocasionados, introducir cambios de ordenamiento legal y requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales en beneficio de las víctimas o de las personas afectadas que han sido acosadas a través por otros organismos del Estado que son de una manera oscura. La Corte ha señalado en su jurisprudencia reiterada que el deber de investigar a una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que depende de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de los elementos probatorios. Número 3, violaciones a los derechos humanos. La desaparición, dentro de la descripción de las violaciones específicas de derechos humanos que ocurrieron en Guatemala, como fueron parte de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y la discriminación. Como parte de los conceptos, la desaparición forzada es una conducta grave que implica la violación múltiple y simultánea de derechos humanos en términos generales. Se ha reconocido que la desaparición forzada implica una violación del derecho a la integridad personal, la libertad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica a no ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a la vida. Para que se configure deben de estar presentes los siguientes elementos: que se prive a una persona de su libertad de manera legal o ilegal, que la privación de la libertad haya sido cometida por agentes estatales o por particulares que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos, que se niegue que la privación de la libertad ha tenido lugar o se oculte la suerte o el paradero de la persona. Por otra parte, es importante mencionar que la desaparición es un crimen de carácter permanente o continuado. La ejecución extrajudicial es una violación del derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida que se configuró cuando se causa la muerte intencional de la persona sin que exista una causa legítima. La muerte es causada por agentes del Estado como las fuerzas de seguridad o los particulares como los grupos paramilitares de escuadrones de la muerte o las fuerzas privadas que cooperan con el Estado o son tolerados por este. La violencia sexual es todo acto intencional de naturaleza sexual que es forzado en otra persona sin importar su relación mediante fuerza física, coerción, intimidación, humillación, causando o tomando ventaja de la intoxicación por drogas o alcohol de otra persona o tomando ventaja de la inhabilidad de otra persona. Respecto a la discriminación y racismo, su definición básicamente es el odio hacia otra persona, grupo de personas por tener cualidades o características distintas. Puede ser su color de piel, su idioma, sus costumbres o el lugar de donde procede, entre muchos otros. Tipos de discriminación racial. Hay muchos tipos de discriminación racial. Muchas veces está relacionado con la inmigración y la llegada de personas que huyen de la pobreza o del conflicto. Son muchas las causas que se esconden entre la discriminación racial.
Algunos de los más comunes son el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información y las circunstancias socioeconómicas. En muchas ocasiones estas razones se entremezclan incluso de forma inconsciente y dan lugar a actitudes racistas que vulneran los derechos humanos. En esta parte podemos dar a conocer que las personas afectadas en el caso que estamos investigando fueron afectadas directamente por ser defensoras de los derechos humanos y fueron sometidas a acoso por parte de entidades oscuras del Estado y personas independientes, como lo mencioné anteriormente, que estaban en el proceso de investigación por el Ministerio Público, que pudieran haber sido agrupaciones violentas como las MARS. Número 4. Agotamiento de recursos internos. El Estado sostuvo que en el presente caso, el proceso penal aún se encontraría en la etapa de investigación, por lo que sería necesario que los peticionarios probaran que las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención son aplicables. Según el Estado, dichas excepciones no aplican en este caso. No se configura la excepción prevista en el artículo 46.2, literal A, porque según sostiene en el Estado existe una estructura jurídica de protección, de garantía, de juzgamiento y sanación. No se configura la excepción prevista en el artículo 46.2, literal B, ya que durante la sustentación del proceso judicial y la investigación en ningún momento se negó el acceso a los familiares de AA para que pudiese impulsar, coadyuvar, promover y ejercer el control de los actos de investigación. La comisión sostuvo la improcedencia de la excepción planteada, argumentando en primer lugar que si bien el Estado lo presentó en sus escritos iniciales, en su escrito posterior también presentó ante la comisión e indicó que a pesar de que no se han agotado aún los recursos internos del proceso jurídico, el Estado al reconocer que no han sido avances sustantivos no puede oponerse a la petición de la familia A. Según la comisión, esto fue reiterado en 5 escritos ulteriores, en varios de los cuales se indicó que esta posición no afectaría su posible defensa en la etapa de fondo. En consecuencia, el planteamiento de esa excepción correspondería a aplicarle las figuras de desistimiento. En segundo lugar, la comisión explicó que en su informe de admisibilidad concluyó que era aplicarle la excepción de retardo injustificado establecido en el artículo 46.2 literal C de la Convención, tomando en cuenta que serían indicios relacionados para la presunta falta de efectividad de los recursos internos. Derecho de las víctimas, número 5. El artículo 25.1 de la Convención Americana establece que la persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, los Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos establecidos en el artículo 25, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas de debido proceso legal, todo dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo jurisdicción. Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar en tiempo razonable el derecho de las presuntas víctimas, a sus familiares, y que se haga todo necesario para reconocer la verdad de lo sucedido, investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables. Número 6. No discriminación. La igualdad o no discriminación es una de las normas declaradas con mayor frecuencia en los derechos internacionales de los derechos humanos. La proliferación de variación de las normas de igualdad, comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los últimos 45 años, organismos internacionales se han abocado en forma continua al desarrollo de la promulgación del derecho a igualdad. Esto ha ocurrido en diversos contextos en relación con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en empleo, remuneraciones y educación, y en tortura, raza, sexo e infancia. Actualmente también se está considerando en diversos contextos adicionales, incluyendo la religión, los enfermos mentales, las poblaciones indígenas y el derecho a salida y retorno. Número 7. Deber de investigar, juzgar y sancionar. La Corte señala en su jurisprudencia reiterada que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una manera de gestión de intereses particulares que depende de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de las aportaciones privadas de elementos probatorios. La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva y estar orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos. Número 8. La reparación a las víctimas del desplazamiento forzado. La Corte Interamericana ha resuelto que en circunstancias específicas se puede presumir la existencia de daño material en contra de las víctimas de desplazamiento forzado. Por ello ha determinado la obligación para los responsables de indemnizar a estas personas, aun y cuando no existan los comprobantes debidos para demostrar fehacientemente el daño. En esos casos, la Corte ha determinado el monto de indemnización en equidad.
Con base en la institución de la equidad, la Corte también ha utilizado para determinar el monto de indemnizaciones a pagar a las víctimas en concepto de daño no material y no pecuniario por hechos como el despojo de tierra, la privación de determinadas actividades económicas y las alteraciones a las condiciones de existencia vinculados con el sufrimiento causado por los mismos. La obligación de garantizar de manera gratuita el tratamiento adecuado ante padecimientos psicosociales por el desplazamiento también establecido por el Tribunal Interamericano. En su jurisprudencia, la Corte reconoce que una medida de reparación idónea para casos de desplazamiento frustrados es la garantía de contar con condiciones adecuadas a fin de que las víctimas puedan retornar a sus comunidades de origen de manera permanente si así lo desean. Para ello, se torna fundamental la realización de una investigación y un proceso judicial efectivo con miras a esclarecer los hechos. Número 9. Lecciones y precedentes. Respecto a las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre cómo la protección y la promoción de los derechos humanos contribuyen a la prevención y combate del extremismo violento, se debe echar a andar una serie de medidas para erradicar contradicciones de desigualdad, discriminación y exclusión en ciertos contextos. Fomentan conductas como el extremismo violento, con el fin de garantizar la no discriminación. Guatemala reconoce todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de la materia, además de medidas legislativas para el fortalecimiento de la protección y el respeto a los derechos humanos en busca de implementar políticas públicas para promover el desarrollo personal de las personas en los diferentes ámbitos para brindarles expectativas laborales y culturales que les permitan tener una vida libre de violencia. Número 10. Importa la justicia internacional. Se considera que el Tribunal Interamericano debe haber declarado la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la violación de garantizar el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos políticos reconocidos en los artículos 4.1 y 23.1 respectivamente de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de la víctima AA. Muchas gracias, Oliver. Y para continuar con la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió a favor de las víctimas por concepto de reparaciones económicas, ordenó el pago de $30,000 por concepto de daños materiales a favor de 4 víctimas. También ordenó el pago de 10,000 quetzales para quienes se desplazaron fuera de Guatemala, $5,000 para quienes viajaron con un hijo y $10,000 para quienes viajaron con 2. $7,000 a raíz de la impunidad por el asesinato del señor AA y $5,000 para cada uno de los afectados por concepto de equidad. El pago de $2,000 y $3,000 para la mamá y la hija de la víctima por concepto de gastos procesales, además de la publicación del resumen de la sentencia en el diario oficial y diario de mayor circulación. La protección de los derechos humanos en Guatemala se encuentra garantizada por la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se vieron vulnerados los siguientes artículos y tratados en materia de derechos humanos, como los voy a mencionar ahora. El artículo 2, que establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz y el desarrollo integral de la persona. El artículo 3, que ordena que el Estado tiene la obligación de velar por la vida y la integridad y la seguridad de las personas, así como el artículo 4, que garantiza el derecho a la libertad e igualdad, y el artículo 47, que establece la protección a la familia. En el caso de los tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es donde Guatemala es signataria de esta declaración, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de violencia y discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles o tratos inhumanos o degradantes. En conclusión, Claudia Samayoa, como representante de la familia afectada, explicó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este caso subraya la importancia de la justicia internacional como un mecanismo vital para proteger y hacer valer los derechos humanos en todo el mundo. Los tribunales y organismos internacionales desempeñan un papel fundamental en la rendición de cuentas de los estados y la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este caso nos recuerda que la lucha por los derechos humanos es una tarea global y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar que los estados cumplan con sus obligaciones en ese ámbito. La justicia internacional es un faro de esperanza para las víctimas y un recordatorio de que ningún abuso debe quedar impune en nuestro esfuerzo por contribuir un mundo más justo y respetuoso de los derechos fundamentales en todos los seres humanos, especialmente en nuestro país. Gracias a todos por su atención.
Muy bien. Una sola preguntita. ¿Participaron los 7 integrantes? Sí, es correcto, licenciado. Ok, Los 7 perfecto. integrantes trabajan. Perfecto, no, ustedes, gracias. Continuamos con el siguiente grupo, por favor. Muchas gracias. El grupo 20, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. En un momento la compañera va a estar presentando lo que es la diapositiva. Perfecto. Muy bien. Buenas noches, compañeros, licenciado. Es un gusto para nosotros, como grupo número 20, poderles exponer acerca de lo que es el caso Claudina Isabel Velázquez Páez versus Guatemala. Bueno, quiero hablarles acerca de lo que es la biografía de lo que es Claudina Isabel Velázquez Páez, que esto pues es narrado por lo que es el padre de ella. Ella nació un 21 de noviembre de 1985 en la ciudad de Guatemala. Ella es hija de Elsa Claudina Velázquez de Páez Vidal y Jorge Rolando Velázquez Durán. También es hermana menor de lo que es Pablo Andrés Velázquez Páez. Al momento de los hechos del presente caso, ella tenía tan solo 19 años de edad. Y ella se encontraba cursando la licenciatura en Ciencias Jurídicas en lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero hablar acerca de lo que son los hechos del caso, que esto pues es narrado también por lo que fue su padre en una de las audiencias que él pudo tener la oportunidad. Y es que Claudina Isabel era una brillante estudiante de Derecho y futura defensora de los derechos humanos, cuya vida fue trágica y brutalmente arrebatada antes de tiempo, solo por el hecho de ser una mujer y porque el Estado de Guatemala no cumplió con su deber en protegerla. En la trágica noche del 12 de agosto del 2005, luego de estar en una fiesta compartiendo con sus amigos, Claudina Isabel desapareció cuando ella se dirigía a su casa. Luego de intentos desesperados de su familia por encontrarla y la inacción de las autoridades policiales. En este momento, los policías se negaron incluso a recibir formalmente la denuncia de su desaparición por no haber transcurrido 24 horas. El cuerpo sin vida de Claudina Isabel apareció en la madrugada del 13 de agosto del 2005, con un disparo en la frente y señales de haber sido solo agredida sexualmente. Desde las primeras diligencias de investigación, como el levantamiento de la escena del crimen y la necropsia, el esclarecimiento del asesinato de Claudina Isabel estuvo condenado al fracaso por la negligencia y desidia con actuaron las autoridades. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen acerca de lo que es el caso. Y es que el asesinato de Claudina Velázquez demuestra la responsabilidad internacional del Estado en consecuencia de varias deficiencias en su respuesta, porque el Estado no cumplió con el deber de protección, en total ausencia de medidas para encontrar a la víctima. Cuando se presentó la denuncia de su desaparición después de su asesinato, el Estado no llevó una investigación diligente, demostrando su inefectividad. Hasta la fecha, la impunidad en que se encuentran los hechos es evidente.
La comisión reitera las consideraciones de los hechos y de derecho de su informe de fondo, como lo indicaba en la audiencia pública celebrada el pasado 22 de abril del 2015. La comisión formulara observaciones finales que incurrió el Estado de Guatemala. Esto pues fue un resultado de lo que tuvo el padre de Claudina, que fue en esa fecha del pasado 22 de abril del 2015. Junto a esto existió lo que era una violación al derecho a la vida e integridad personal, porque el Estado no protegió la vida e integridad de Claudina Velázquez, según las obligaciones que se derivan de los artículos 4 y 5 de la Convención Belén. Para la jurisprudencia de la Corte analizó 3 elementos que le corresponde verificar para determinar si el Estado es responsable por haber violado el componente de prevención. El Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo, si dicho riesgo era real e inmediato, y el Estado adoptó las medidas que razonablemente se esperaba para evitar su asesinato. Los policías hubiesen efectuado dicha búsqueda con diligencia requerida, o bien al menos registrado dicha denuncia para proceder a realizar la búsqueda. La ausencia de dicha prueba resulta consistente con las declaraciones de los padres de Claudina, porque las autoridades no aceptaron ni siquiera recibir la denuncia para investigar. Los policías les indicaron: no se preocupen, seguramente anda con su traido, o seguramente se emborrachó y está con una amiga pasando la borrachera. Ahora quiero hablar acerca de los conceptos jurídicos que hemos encontrado acerca de lo que es este caso. Quiero hablarles que en la Corte pues se declaró responsable internacionalmente a la República de Guatemala por no haber actuado con la debida diligencia para prevenir la muerte y agresiones sufridas a Claudina Isabel Velázquez Pais, que era pues una joven de 19 años. Siguiente compañera, por favor. El primero, que es acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, género, religión u otra característica. En el caso Velázquez Pais, se trata de la violación de derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala. El segundo es acerca de la impunidad. La impunidad se refiere a la falta de investigación, enjuiciamiento y sanción de responsables de violaciones a los derechos humanos. En el caso Velázquez Pais, argumentó que Guatemala había permitido impunidad de los perpetradores de violaciones. El tercer concepto es acerca de la responsabilidad del Estado. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los estados tienen la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. En este caso, se alegó que Guatemala era responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio. Como cuarto, tenemos acerca de lo que es la jurisdicción internacional. Y aquí presentamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano internacional encargado de juzgar casos relacionados con violaciones de derechos humanos en la región americana, incluyendo el caso Velázquez Pais. El quinto concepto jurídico es acerca de lo que es el debido proceso legal. El debido proceso legal garantiza que todas las personas tengan derecho a un juicio justo y ser escuchados antes de ser privadas de su libertad o de sus derechos. En el caso Velázquez Pais, se argumentó que las víctimas no habían tenido acceso a un debido proceso legal.
El sexto es acerca de las reparaciones. Las reparaciones se refieren a las medidas que los estados deben tomar para compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Corte ordenó medidas de reparación en este caso. El séptimo es acerca de la verdad y la justicia. Uno de los objetivos en casos de violaciones a los derechos humanos es el descubrimiento de la verdad y la búsqueda de justicia para las víctimas. Esto es a menudo, pues incluye investigaciones exhaustivas y procesos judiciales. El octavo es acerca del derecho a la vida. El derecho a la vida es uno de los derechos humanos fundamentales y protege a personas de la ejecución extrajudicial arbitraria. En el caso Velázquez Páez, alegaron ejecuciones extrajudiciales. El noveno es acerca de las desapariciones forzadas. La desaparición forzada es un delito grave en el cual una persona es arrestada, detenida o secuestrada por agentes estatales o con una autorización, y luego se oculta su paradero. Este fue uno de los aspectos contrarios del caso. Y el décimo concepto es acerca de la obligación de investigar. Los estados tienen la obligación de llevar a cabo las investigaciones efectivas cuando se crea que la Comisión de Violaciones y de los Derechos Humanos, en el caso Velázquez Páez, se argumentó que Guatemala no había cumplido adecuadamente con esta obligación. Seguimos con el compañero. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me confirman si se escucha? Muy bien. Sí. Buenas noches, licenciado. Prosigo con lo que decía la compañera. Yo les voy a hablar sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de mayo de 2017, caso Velázquez Páez y otros versus Guatemala. La sentencia de excepciones preliminares, dictada el 19 de noviembre de 2015, en esta, la Corte declaró responsable internacionalmente a la República de Guatemala por no haber actuado con la debida diligencia para prevenir la muerte y agresiones sufridas por Claudina Isabel Velázquez Páez, en el marco de un contexto de aumento de violencia homicida en contra de las mujeres en Guatemala, sobre la cual existían indicios de que el mismo era conocido por el Estado ante la denuncia efectuada por la madre y el padre de Claudina en la madrugada del 13 de agosto de 2005. De que aquella estaba desaparecida y en peligro. Los funcionarios estatales no tuvieron la capacidad, sensibilidad y voluntad para poder actuar de inmediato y de forma eficaz. Claudina fue víctima de homicidio y su cuerpo presentaba señales de violencia sexual y tenía 19 años de edad, era estudiante universitaria. Por dichos hechos, la Corte determinó que el Estado incumplió sus deberes de prevenir la violencia contra la mujer y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, en perjuicio de Claudina Velázquez Páez. De igual modo, la Corte determinó que la investigación penal llevada a cabo por el Estado presentó una serie de irregularidades y que fue realizada sin una perspectiva de género, violentando los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad ante la ley. También consideró que existieron estereotipos de género y perjuicios que tuvieron una influencia negativa a la hora de realizar la investigación de lo sucedido a Claudina Isabel Velázquez Páez, de manera que la misma no fue realizada de manera diligente. Asimismo, la Corte determinó que la investigación penal no garantizó el acceso a la justicia de la madre, el padre y el hermano de Claudina Velázquez Páez. Asimismo, también el tribunal aclaró la violación de los derechos a la integridad personal y al respeto de la honra y reconocimiento de la dignidad. En perjuicio de los referidos familiares de Claudina Velázquez Páez, la Corte indicó que la sentencia emitida en el presente caso constituye por sí misma una forma de violación a los derechos. Entonces, considerando que en el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la sentencia emitida en el presente caso desde octubre del 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana. Los estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes,
está obligado incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por esta, lo cual es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la sentencia en su conjunto. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre las reparaciones. Número 1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana de la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principales fundamentos del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. Número 2. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea posible la plena restitución que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de la compensación pecuniarias, la medida de restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados. Número 3. Este tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo casual por los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. La Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho. Número 4. En consideración de las violaciones declaradas en los capítulos anteriores, la Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, así como los argumentos del Estado a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a las víctimas. Gracias por su atención. Les dejo con la compañera. ¿Algo más que quieras decir, compañera? Muy bien, muchas gracias, compañero. Bueno, con este caso nosotros, pues, al ver también de lo que era el caso de Isabela y con el de Claudina, podemos nosotros notar aquí en las fotografías de que son miles de mujeres cada día en nuestro país que pasan por lo mismo de ser estigmatizadas por el Estado, al no ser buscadas, porque realmente ellas siguen desaparecidas. Hay varias que no aparecen hoy en día. Entonces, muchas veces pasa de estos casos donde se les tachan solo por tener un tatuaje, solo por tener un piercing, solo por salir de fiesta, entonces a ellas no les ponen tanta importancia en querer buscarlas y poder encontrarlas. Esto no únicamente lo podemos ver en mujeres, también lo podemos ver en los hombres y también lo podemos encontrar incluso hasta en los niños. Esa es mi pequeña reflexión acerca de este caso de Claudina Velázquez Páez versus Guatemala. Muchas gracias, compañeros. A ustedes muy bien. Algo ahí importante en este caso, es lamentable que se trata de una compañera de nuestra Facultad de Derecho, que era estudiante en nuestra Facultad de Derecho, y miren lamentablemente lo que aconteció, pero indudablemente dejó huella, porque de ahí viene, como ustedes perfectamente lo establecieron ya, la alerta Isabel Claudina, ¿verdad? Que tantos frutos interesantes han ocasionado acá en Guatemala. Lo que ustedes establecieron también, parte lamentablemente, el Ministerio Público tuvo que ir a obtener las impresiones dactilares de Claudina en el velatorio. Esas son unas circunstancias que habla el padre de la señorita, que circunstancias que hoy día ya no acontece. Hoy ya, a raíz de estos casos, el Ministerio Público y NACIP pues ya tienen unas mejores estrategias para la investigación en las escenas de crimen. Perfecto. Vamos con el siguiente, compañeritos. Todos participaron, ¿verdad, compañeros? Fíjese, licenciado, que le quería comentar de que estaba también el compañero Ellison Lemus, pero sí, pues él también nos colaboró, pero él lamentablemente nos informaba de que él ya no iba a seguir con la carrera. Ah, pero sí participó. Sí, él participó, exacto. Yo le pondré su nota. Algún día le podrá servir, no importa. ¿Verdad? Muy bien, gracias, licenciado. A ustedes, gracias. Bueno, continuemos.
Así tal vez se anima un poquito a seguir, ¿verdad? No hay que desanimar a los compañeros, hay que seguir. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 21 y vamos a exponer el caso Chinchilla Sandoval versus el Estado de Guatemala. Nuestros integrantes son Francisco Gómez, Elder Elías, Carla Castañón, Rafael Serna, Gisela Ortiz y quien les habla, Jordi Gamarro. Los dejo. Perdone la interrupción. Aquí mencionan 6, ¿verdad? Sí, licenciado, lo que pasa es que una integrante se salió y no... ¿Quién es? Ahora le confirmo el nombre, disculpe. Diana Ella es Elizabeth. Heidi Azucena Ramírez Gutiérrez. Heidi, ok, perfecto. ¿Y no trabajó? No. Ok, no. perfecto. Va, continuemos. Gracias, licenciado. Los dejo con mis compañeros Rafael Serna y Carla Castañón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder compartir un poco del caso de la señora Chinchilla, la señora María Inés Chinchilla Sandoval, quien es un caso bastante, podemos decir, fuerte, ya que era una persona que había cometido algunos hechos criminales, entre los que destaca el homicidio, y había tenido una condena en la cual ella estaba pagando, y lamentablemente ella entró con problemas de salud, y eso fue agravándose con el tiempo. Todavía no solo estaba dando un preámbulo antes de empezar. Gracias. Y por la falta de cuidados del Estado y los protocolos del mismo, lamentablemente falleció. Entonces vamos a comenzar con los hechos que se desarrollaron desde el año de 1995 hasta el año de 2004, en el cual ella fue privada de su libertad y estuvo recluida dentro de un centro carcelario. La señora estuvo en el Centro de Orientación Femenino desde el 20, donde falleció lamentablemente el 25 de mayo de 2004. La siguiente, por favor. Entre los años de 1997 y 2004 sufrió demasiados quebrantos de salud, en los cuales se empezaron a examinar por medio de laboratorios y exámenes médicos para determinar los padecimientos que ella padecía. Dentro de esos destacaba la diabetes, que fue lo que la afectó de mayor manera, así como la hipertensión, lo cual fue evolucionando y lamentablemente le amputaron una de sus piernas, lo que generó discapacidad física, sensorial y asimismo como psicológica por el impacto de lo mismo, lo que hizo que ella se tuviera que trasladar en una silla de ruedas. Dentro de esto fue una constante evolución dentro del sistema penitenciario, que no tenían los protocolos adecuados de salud, lo cual hacía que se trasladara en muchas ocasiones hacia centros asistenciales públicos con el debido permiso del organismo judicial para poder hacer el traslado. Siguiente, por favor. Entre noviembre del 2002 y marzo del 2004, el defensor o el abogado que defendía a la señora Chinchilla Sandoval solicitó 4 veces que se pudiera dar una libertad anticipada. Dentro de las principales razones estaba la enfermedad terminal,
la cual era la diabetes, aunque en ese tiempo no se consideraba la diabetes como una enfermedad terminal, lo que hizo que se le revocara y se continuara con la condena dentro del centro reclusorio. Siguiente, por favor. Asimismo, se determinó que al no llevar la mitad de la condena impuesta, no se le podía otorgar ninguna otra medida. Y que a pesar de que ella no había realizado ningún acto altruista dentro del centro reclusorio y presentaba un comportamiento normal en lo que cabe, ya que a la hora de ser afectada ella psicológicamente, física y de su salud, ella se comportaba de una manera muy pasiva, lo que hizo que a pesar de que tenía buen comportamiento, no se le pudo dar esa medida por parte del Estado. Siguiente, por favor. Dentro de los hechos que se dieron, en la mañana del 25 de mayo, la señora Chinchilla Sandoval sufre una caída desde su silla de ruedas dentro de las instalaciones del centro reclusorio, lo que evidenció que no se tuviera un protocolo adecuado y la asistencia médica pertinente, ya que las demás reclusas llegan y avisan que se había lastimado la señora Chinchilla y solo llega una enfermera a ver qué había pasado, quien posteriormente llama a los bomberos y ellos tratan de darle reanimación, con lo cual no se pudo debido a que ya nada se podía hacer y se declara su muerte a las 11:05 de la. Posterior a esto, llega, como todos sabemos, que el Ministerio Público es el ente encargado de la recolección de evidencias de cualquier tipo de muerte o investigación. La Fiscalía contra delitos contra la vida llega a recolectar la mayor cantidad de evidencias que pudiera dentro de la escena del crimen para poder determinar la muerte de la señora Chinchilla, con lo cual, para determinar si había sido por otro elemento, dictaminan una orden hacia el INASIF para determinar por medio de la autopsia qué era lo que había sucedido, las causas de muerte, con lo cual el informe del INASIF es remitido nuevamente, indicando que la muerte de ella no había sido por algún elemento externo, sino por los mismos padecimientos que ella sufría. Siguiente, por favor. Dentro de los conceptos jurídicos, dentro de los que fueron violentados a la señora Chinchilla Sandoval, se encuentra el derecho a la vida, el cual está regulado en nuestra Constitución en el artículo 3, y al ser una garantía constitucional también es deber del Estado velar por que se dé la protección misma a la persona y a la vida, caso que la señora Chinchilla se vio severamente afectada, ya que por medio de sus padecimientos no se le otorgaron las medidas pertinentes dentro del reclusorio donde ella se encontraba, y los cuidados médicos tampoco fueron los adecuados. Asimismo, el derecho a la integridad personal, ya que es un derecho humano fundamental que tiene el origen por medio del respeto de la vida y el sano desarrollo. El ser humano tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, según lo dictamina en el capítulo 2, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
la victimización secundaria, que es una forma de violencia institucional que hace referencia a la nula o inadecuada atención que recibe la víctima una vez que se entra en contacto con el sistema de justicia. Este tipo de violencia refuerza la posición de víctima en la persona afectada y causa daños psicológicos, sociales, judiciales y económicos. Tal fue el caso de la señora Chinchilla, la cual era víctima de padecimientos y no fue atendida adecuadamente, lo que hizo que fueran evolucionando, causando más gravedad hasta tener problemas físicos, psicológicos, motrices, como lo fue de la amputación de su pierna. La violación de los derechos humanos, que indica que toda persona tiene desde el simple hecho de ser una persona. Siguiente, por favor. El derecho a las garantías judiciales, que también nos señala la comisión, que el juez es el obligado a brindar la protección judicial con la regulación de las diversas afectaciones que pueda sufrir un recluso o un tratamiento adecuado en casos donde existe un informe médico, en el cual el caso de la señora Chinchilla establecía directamente los padecimientos que ella tenía y no fue tratada adecuadamente, ni los protocolos adecuados a la hora de que sufrió el accidente, el cual provocó la muerte. Asimismo, la igualdad. Toda persona tiene derecho a ser tratada igual, no importando su condición física, emocional o, en este caso, que la señora Chinchilla estaba condenada, tenían que respetar su derecho de igualdad y ser tratada de una manera adecuada en un centro asistencial y no haber dejado que su salud se fuera deteriorando conforme el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Las condiciones de reclusión, las condiciones o fines del sistema penitenciario, siendo su principal objeto la readaptación social y la educación de las personas reclusas, así como cumplir con las normas mínimas para la custodia y tratamientos de las mismas. Y esto dependerá mucho de la condición que se encuentren las personas, ya que no podemos transgredir la integridad de una persona que cuenta con una discapacidad y el centro reclusorio no contaba con las condiciones adecuadas para atender las necesidades de la señora Chinchilla, la cual se trasladaba en una silla de ruedas, lo que provocó que sufriera un accidente dentro de las instalaciones del centro reclusorio, así como el principio de humanidad, que toda persona reclusa debe ser tratada con respeto y la dignidad que se merece todo ser humano. Siguiente, por favor. La asistencia médica. Las personas reclusas tienen derecho a la atención médica regular en forma oportuna y gratuita. Para el efecto, los centros de atención preventiva y de condena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odontología, psicología, psiquiatría, con su respectivo equipo, con lo cual el sistema penitenciario en esa época se veía muy vulnerable, ya que cuando ocurrió el accidente únicamente se llama a una enfermera, no había un doctor que pudiera atender ese tipo de emergencias. Actualmente no ha variado mucho, pero se han tratado después de esta sentencia de ir mejorando en ciertos aspectos. Así como la competencia. La Corte es competente para conocer del presente caso en términos del artículo 63 de la Convención Americana, en razón que Guatemala es parte de la Convención desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la jurisdicción de contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. A continuación los voy a dejar con mi compañera que va a continuar con la presentación. Buenas noches, compañeros y licenciado presente. En cuanto a las reparaciones,
En este caso, la comisión consideró a María Inés Chinchilla Sandoval y a sus familiares como víctimas de las violaciones declaradas en su informe de fondo, señalando como víctimas de las violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial a sus hijos Luz de María Juárez Chinchilla, Luz Mariano Juárez Chinchilla, Marta María Chinchilla de Aguilar, así como a la madre de la señora Chinchilla. Aunado a ello, la Corte, al considerarla como parte lesionada, declara que será beneficiaria de las reparaciones que la Corte ordene sin perjuicio de lo que corresponda recibir a sus hijos. Siguiente, por favor. Según las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, la jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia puede constituir per se una forma de reparación. No obstante, la Corte ordena que el plazo de 6 meses el Estado publique el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte. Como otras medidas de reparación, la Corte dispone que al Estado debe adoptar medidas para la capacitación de las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de las penas, autoridades penitenciarias, personal médico y sanitario y otras autoridades competentes que tengan relación con las personas privadas de libertad, a fin de que cumplan efectivamente con su rol de garantes. Asimismo, estima pertinente que el Estado lleve a cabo una serie de jornadas de información y orientación en materia de derechos humanos a favor de la población del COF. En tales jornadas se deberá exponer en qué consisten, cuáles son y cómo se pueden ejercer los derechos que les corresponden. Entre otras medidas de reparación, dispone mejorar las condiciones médicas dentro del Centro de Orientación Femenino y todo centro penitenciario a nivel nacional. Como indemnización compensatoria, ya que la señora Chinchilla Sandoval sufrió afecciones físicas, psíquicas durante su detención en el COF, cuando las autoridades omitieron adoptar medidas efectivas para velar por su evidente deterioro de salud, la Corte ordenó como compensación por su daño inmaterial la cantidad de $40,000 a favor de la señora Chinchilla Sandoval. Tales indemnizaciones deberían ser entregadas directamente a los hijos por partes iguales en el plazo establecido. Por costas y gastos, la Corte fija por el litigio a nivel internacional un monto de $10,000, con motivo de los gastos incurridos por la tramitación del proceso ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Dichos montos deberán ser entregados a los representantes dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación del fallo, por reintegro de los gastos de fondo de asistencia legal de la víctima. La Corte ordena al Estado el reintegro de dicho fondo por la cantidad de $993,35 por los gastos incurridos en modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de las costas y gastos del caso directamente a las personas indicadas en la misma dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia. El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en quetzales. La siguiente, por favor. Como puntos resolutivos, el Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el término de 1 año contado desde la notificación de la sentencia. El Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas adaptadas para cumplir con la sentencia dentro del plazo de 1 año contado a partir de su notificación. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y dándolo por concluido una vez que el Estado haya dado cumplimiento a lo dispuesto. Siguiente, por favor. Como cumplimiento de la sentencia, yo lo había comentado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones. Muchas gracias. Perfecto, compañeritos.
Como nos damos cuenta, ya aquí dejamos aparte lo que es las desapariciones forzadas, lo que fue el conflicto armado interno, las masacres. Ahora estamos con otros temas. Interesante lo que hemos visto, tanto la de el defensor de los derechos humanos, que es un tema estrictamente de desaparición, sin resolver aún. El tema de Claudina también, el tema, el último de las prisiones, que creo que fue la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que toma en cuenta estos asuntos de las personas con discapacidad y maltratadas dentro de un centros penitenciarios. Muy bien, compañeritos, con esto terminamos y por los exámenes que ustedes tienen, nos miraríamos hasta, no este viernes, porque tienen examen, serían el próximo viernes, viernes 13. El lunes, por respeto a los exámenes, pero vamos a continuar hasta el lunes 13. El viernes 13. Viernes 13 empezamos con el grupo 22, 23 y 24. Grupo 13. Sí, don Cristian, cuéntenos. Sí, perdone que me adelante tanto. Para el examen final, ¿qué temas? Yo les voy a avisar cuando estemos en eso, no se preocupen. Va. Cristian, no comamos ansias. Vamos, sí, vamos. No se preocupen. Entonces, el viernes 13, por favor, viernes 13, 22, 23 y 24. Nos vemos, compañeros. Muy amable, Luis. Se cuidan, compañeros. Feliz noche, licenciado.